Se abre la sesión. Celebradas el pasado día 26 de mayo de 1991, elecciones a Cortes de Aragón, y una vez proclamados los diputados electos, se procede a celebrar sesión constitutiva de las Cortes de Aragón en su tercera legislatura. Por el secretario más joven de la mesa de edad, se va a dar lectura al decreto de convocatoria de esta sesión, a las disposiciones del título 1 del reglamento de las Cortes de Aragón, a la relación de los diputados electos y a los recursos contenciosos electorales interpuestos. Tiene la palabra el señor secretario. Gracias, señor presidente. A continuación voy a hacer lectura del decreto de convocatoria de elecciones a las Cortes de Aragón. Decreto de 1 de abril de 1991 de la Presidencia de la Diputación General de Aragón, por el que se convocan elecciones a las Cortes de Aragón. Artículo primero. Se convocan elecciones a diputados de las Cortes de Aragón que deberán tener lugar por imperativo legal el domingo día 26 de mayo de 1991. Artículo segundo. El número de diputados a elegir por cada circunscripción electoral será el siguiente. Por Huesca, 18 diputados. Por Teruel, 16 diputados. Por Zaragoza, 33 diputados. Artículo tercero. La campaña electoral tendrá una duración de 15 días, iniciándose a las 0 horas del viernes 10 de mayo y concluyendo a las 24 horas del viernes día 24 del mismo mes. Artículo cuarto. La sesión constitutiva de las Cortes tendrá lugar el día 20 de junio de 1991 a las 11 horas. Artículo quinto. Este decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón, dado en Zaragoza 1 de abril de 1991. El presidente de la Diputación General de Aragón, Hipólito Gómez de las Rozas. A continuación voy a dar lectura de las disposiciones del título primero del reglamento de las Cortes de Aragón. Título primero. De la sesión constitutiva de las Cortes de Aragón. Artículo primero. Celebradas las elecciones a Cortes de Aragón y una vez proclamados sus resultados, éstas se reunirán dentro del plazo de 15 días siguientes a la proclamación de los diputados electos, el día y la hora señalados en el decreto de convocatoria del presidente de la Diputación General de Aragón cesante y, en su defecto, el 15º día hábil siguiente al de dicha proclamación. Artículo segundo. Primero. La sesión constitutiva será presidida inicialmente por una mesa de edad integrada por el diputado electo de mayor edad de los presentes en calidad de presidente y los dos más jóvenes como secretarios. Segundo. El presidente declarará abierta la sesión y por el secretario más joven se dará lectura al decreto de convocatoria, a las disposiciones del presente título, a la relación alfabética de los diputados electos y, en su caso, a los recursos contenciosos electorales interpuestos, con indicación de los diputados que pudieran quedar afectados por los mismos. Tercero. Se procederá seguidamente a la elección de la mesa de las Cortes con sujeción al procedimiento previsto por este reglamento. Artículo tercero. Primero. Concluidas las votaciones, los elegidos prestarán ante la mesa de edad juramento o promesa de acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía y ocuparán sus puestos en la mesa. Segundo. El presidente electo solicitará a los demás diputados dicho juramento o promesa, a cuyo efecto serán llamados por orden alfabético. A continuación, el presidente declarará constituidas las Cortes de Aragón y levantará la sesión. Artículo cuarto. La Constitución de las Cortes de Aragón será comunicada por su presidente al jefe del Estado, al presidente de la Diputación General de Aragón, a las Cortes Generales y al Gobierno de la Nación. A continuación, voy a hacer lectura de la relación de diputados electos. Doña Ángela Abós Ballarín, don Luis Acín Bonet, don Alfredo Arola Blanquet, don Enrique Bernat Rollo, don Aurelio Viarge López, don José Ángel Biel Rivera, don José Antonio Bolea Foradada, don Antonio Ramón Borraz Ariño, don Adolfo Urriel Borque, Valentín Calvo Lou, Eugenio Calleja Martínez, Simón Casas Mateo, Norberto Caudevilla Arregui, Elías Ramón Cebrián Torralba, Manuel Enrique Conejero Benedicto, Sebastián Contín Pellicer, Ángel Cristóbal Emilio Eiroa García, Antonio Envid Irujo, Melchor Escudero Torres, Isidoro Esteban Izquierdo, Andrés Esteban Sánchez, doña María Pilar Fierro Gasca, don Isabel Alfonso Forcén Bueno, don Mesías Antonio Jimeno Fuster, don Emilio Gomariz García, don Hipólito Gómez de las Rozas, don Antonio González Triviño, don Isidro Guía Mateo, don Santiago Hernández Tormos, don Fernando Joaquín Ibáñez Jimeno, don Marcelino Iglesias Ricou, don Fernando Lavena Gallizo, don Antonio Lacleta Pablo, don José Lalana Serrano, don Santiago Lanzuela Marina,
don Gonzalo La Petra López, don Rafael Las Marías La Cueva, don Jesús Maestro Tejada, don Joaquín Mayón y Casadeval, don José Marco Verges, don José Antonio Martínez Val, don José Cosme Martínez Gómez, don José Cruz Murillo Arruego, don Ángel María Muzás Rota, don Luis Navarro Elola, don Jorge Noguera Doñate, don Roberto Ortiz de Landázuri Solans, don José María Urús Zamora, don Antonio Otto Abadía, don Jesús Pérez Daviña, don Carlos Peruga Varela, don Francisco Pina Cuenca, don Ángel Pintado Barbanó, doña María Inés Ociña Pérez, don Joaquín Ponsa Catalán, don Benito Ros Corella, don Francisco Javier Sáez Benito Rivera, don Alfonso Sáenz Lorenzo, doña María Begoña Sancho Antonio, don José Pedro Sierra Cebollero, don Antonio Sierra Pérez, don Ramón Aurelio Tejedor Sanz, don Miguel Ángel Usón Ezquerra, don José Urbieta Gale, doña Pilar de la Vega Cebrián y don José María Lluvero Burillo. Asimismo, se indica que han sido interpuestos los siguientes recursos contencioso electorales. En la circunscripción electoral de Teruel se ha interpuesto recurso contencioso electoral por el representante del Partido Socialista Obrero Español, solicitando la anulación de la votación de la mesa de Alacón. En la circunscripción electoral de Zaragoza se ha interpuesto recursos contencioso electorales por el representante del Partido Centro Democrático y Social y por don Adolfo Urriel Borque, diputado electo en las listas de la coalición electoral Convergencia Alternativa de Aragón, Izquierda Unida, por los que se solicitan la impugnación de la votación relativa a las elecciones autonómicas celebradas el día 26 de mayo en la circunscripción de Zaragoza. Muchas gracias, señor secretario. Y a continuación, la Cámara va a proceder a la elección de los cargos de la Mesa de las Cortes de Aragón, de acuerdo con lo prescrito en el Estatuto de Autonomía de Aragón y en el Reglamento de las Cortes de Aragón, comenzando por la elección del presidente de la Cámara. En consecuencia, procédase por las distintas formaciones políticas a comunicar a esta presidencia el nombre de su candidato a presidente de las Cortes de Aragón. Por favor, acérquense a la mesa los señores representantes de las diferentes formaciones políticas presentes en la Cámara para entregar sus propuestas de candidatos a la presidencia de las Cortes de Aragón. Por favor, un momentito, porque querría hablar con nosotros un momento. Tenemos 15 minutos, no presentéis candidato. Tenemos 15 minutos de receso después de esto. ¿Por qué no lo dejamos en 5 minutos cada vez, si estáis de acuerdo? Porque si no se va a alargar excesivamente. Ahora hay 15 minutos, lo dejamos 5 minutos solamente, ¿de acuerdo? Una vez recabado de las diferentes formaciones políticas que componen esta Cámara el candidato de cada una de ellas a la presidencia de las Cortes de Aragón, quedan proclamados los siguientes candidatos. Por el Partido Socialista Obrero Español, don Isidoro Esteban. Por el Partido Aragonés, don Ángel Cristóbal Montes. Por el Partido Popular, don Ángel Cristóbal Montes. La coalición electoral Convergencia Alternativa de Aragón, Izquierda Unida, manifiesta no presentar candidato. Se suspende la sesión durante 5 minutos. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 35.3 del reglamento de la Cámara, procede ahora a solicitar de cada uno de los representantes de las formaciones políticas que han propuesto candidato a presidente de las Cortes si se ratifican en su propuesta o si, por lo contrario, desean introducir alguna variación. Señor representante del Partido Socialista Obrero Español. Muchísimas gracias. Señor representante del Partido Aragonés. El Partido Aragonés se ratifica. Muchas gracias. Señor representante del Partido Popular. Muchas gracias.
Señor representante de Coalición Electoral Convergencia Alternativa de Aragón, Izquierda Unida. Muchísimas gracias. No habiéndose introducido ninguna variación en la relación de candidatos, quedan proclamados los anteriormente relacionados, por lo que se va a proceder a la votación para la elección de presidente de las Cortes de Aragón. Procédase a repartir las papeletas entre los señores diputados. Votación para presidente de las Cortes de Aragón. Candidatos propuestos: don Isidoro Esteban, por el Partido Socialista Obrero Español, y don Ángel Cristóbal Montes, por el Partido Aragonés y el Partido Popular. Tienen que poner los señores diputados uno solamente de los dos nombres. Esperamos un poquito. Sí. Yo creo que ya se puede empezar, ¿no? Repartidas las papeletas, el señor secretario procederá a llamar a los señores diputados para que entreguen su papeleta a esta presidencia para su introducción en la urna. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Doña Ángela Abós Ballarín. Don Luis Acín Bonet. Don Alfredo Parola Blanquet. Enrique Bernat Rollo. Don Aurelio Viarce López. Don José Ángel Biel Rivera. Don Juan Antonio Bolea Foradada. Don Antonio Ramón Borrat Ariño. Don Adolfo Burriel Borque. Don Valentín Calvo Lou. Don Eugenio Calleja Martínez.
Don Simón Casas Mateo. Don Norberto Caudevilla Arregui. Don Elías Ramón Cebrián Torralba. Don Manuel Enrique Conejero Benedicto. Don Sebastián Contín Pellicer. Don Ángel Cristóbal Montes. Don Emilio Eiroa García. Don Antonio Envid Irujo. Don Melchor Escudero Torres. Don Isidoro Esteban Izquierdo. Don Andrés Esteban Sánchez. Doña María Pilar Fierro Gasca. Don Isabelo Alfonso Porcén Bueno. Don Mesías Antonio Jimeno Fuster. Don Emilio Gomariz García. Don Hipólito Gómez de las Roces. Don Antonio González Triviño. Don Isidro Guía Mateo. Don Santiago Hernández Tornos. Don Fernando Joaquín Ibáñez Jimeno. Don Marcelino Iglesias Ricou. Don Fernando Lavena Gallizo. Don José Lalana Serrano.
Don Santiago Lanzuela Marina. Voto. Don Gonzalo La Petra López. Voto. Don Rafael Las Marías La Cueva. Voto. Don Jesús Maestro Tejada. Voto. Don Joaquín Mayoni Casadeval. Don José Marco Verges. Voto. Don José Antonio Martínez Val. Voto. Don José Cosme Martínez Gómez. Voto. Don José Cruz Murillo Arruego. Voto. Don Luis Navarro Elola. Voto. Don Jorge Noguera Doñate. Voto. Don Roberto Ortiz de Landázuri Solans. Voto. Don Antonio Otto Abadía. Voto. Don Jesús Pérez Laviña. Voto. Don Carlos Peruga Varela. Voto. Don Francisco Pina Cuenca. Voto. Don Ángel Pintado Barbanov. Voto. Doña María Inés Fociña Pérez. Voto. Don Joaquín Ponsa Catalán. Voto. Don Benito Ros Corella.
Don Francisco Javier Sáez Benito Rivera. Don Alfonso Sáenz Lorenzo. Don Alfonso votó. Doña María Begoña Sancho Antonio. Votó. Don José Pedro Sierra Cebollero. Votó. Don Antonio Sierra Pérez. Votó. Don Ramón Aurelio Tejedor Sanz. Votó. Don Miguel Ángel Usón Ezquerra. Votó. Don José Urbieta Gale. Doña María Pilar de la Vega Cebrián. Don José María Lluvero Burillo. Votó. Don Ángel María Muzás Rota. Votó. Don José María Orús Zamora. Votó. Don Antonio Lacleta Pablo. Votó. Finalizada la votación para la elección de presidente, se procede a realizar el escrutinio. A estos efectos, uno de los secretarios dará lectura a las papeletas, mientras que el otro secretario tomará nota del resultado. Por favor, usted dará nota del... Vamos a ver ahora esto. ¿Por dónde? Se abre... Ah, ya está. Yo creo que sácatela ahí. Esto no de los... Don Ángel Cristóbal Montes. Aparte, coge los sobres, trae. Don Isidoro Esteban Izquierdo. Don Ángel Cristóbal Montes. Isidoro Esteban. Isidoro Esteban. Ángel Cristóbal Montes. Ángel Cristóbal Montes. Isidoro Esteban. Isidoro Esteban. Ángel Cristóbal Montes. Isidoro Esteban Izquierdo. Isidoro Esteban.
Isidoro Esteban. Ángel Cristóbal Montes. Isidoro Esteban Izquierdo. Isidoro Esteban. Ángel Cristóbal Montes. Isidoro Esteban Izquierdo. Isidoro Esteban. Ángel Cristóbal Montes. Isidoro Esteban Izquierdo. Isidoro Esteban. Isidoro Esteban. Ángel Cristóbal Montes. Ángel Cristóbal Montes. Ángel Cristóbal Montes. En blanco. Isidoro Esteban. Ángel Cristóbal Montes. En blanco. Isidoro Esteban. Ángel Cristóbal Montes. Ángel Cristóbal Montes. Ángel Cristóbal Montes. Ángel Cristóbal Montes. Isidoro Esteban. Ángel Cristóbal Montes. Ángel Cristóbal Montes. Isidoro Esteban Izquierdo. Isidoro Esteban. Isidoro Esteban. Ángel Cristóbal Montes. Ángel Cristóbal Montes. Ángel Cristóbal Montes. Ángel Cristóbal Montes. Isidoro Esteban. Ángel Cristóbal Montes. Ángel Cristóbal Montes. Isidoro Esteban Izquierdo. Isidoro Esteban. Ángel Cristóbal Montes. Ángel Cristóbal Montes. Ángel Cristóbal Montes. Isidoro Esteban. Ángel Cristóbal Montes. Isidoro Esteban. Isidoro Esteban. Ángel Cristóbal Montes. En blanco. Ángel Cristóbal Montes. Ángel Cristóbal Montes. Ángel Cristóbal Montes. Ángel Cristóbal Montes. Isidoro Esteban. Isidoro Esteban. Ángel Cristóbal Montes. Isidoro Esteban Izquierdo.
Contábamos por si acaso. 34. Toma en cuenta estas son las de... Tiene que haber 34. De nosotros, 29, 30. 30, está bien. está bien. 30. Todos presentes, 67. Votos tenéis. El resultado de la votación es el siguiente. Diputados presentes, 67. Votos obtenidos por don Ángel Cristóbal Montes, 34. Votos obtenidos por don Isidoro Esteban Izquierdo, 30. Votos en blanco, 3. Queda proclamado presidente de las Cortes de Aragón al haber obtenido 34 votos y, por tanto, mayoría absoluta, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 del Reglamento de las Cortes de Aragón, don Ángel Cristóbal Montes. Destruirlo y ya está. Efectuada la elección de presidente de las Cortes, se procede a continuación a la elección de los 2 vicepresidentes de la Cámara. En consecuencia, procédase por los representantes de las distintas formaciones políticas presentes en la Cámara a comunicar a esta presidencia el nombre de su candidato o candidatos a vicepresidentes de las Cortes de Aragón. Acordaremos otros 5 minuticos solo. Seguimos importando. Muy bien, está bien. Una vez comunicados por las diferentes formaciones políticas representadas en la Cámara los nombres de los candidatos de cada una de ellas a las vicepresidencias de las Cortes de Aragón, quedan proclamados candidatos los siguientes diputados. Por el Partido Socialista Obrero Español, don Isidoro Esteban Izquierdo. Por el Partido Aragonés, don Antonio Lacleta Pablo. Por el Partido Popular, don Antonio Lacleta Pablo. La coalición electoral Convergencia Alternativa de Aragón e Izquierda Unida no presenta candidatos. Se suspende la sesión durante 5 minutos. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 35 del reglamento de la Cámara, procede ahora a solicitar de cada uno de los representantes de las formaciones políticas presentes en la Cámara si se ratifican en sus propuestas de candidatos a las vicepresidencias de las Cortes de Aragón o si, por el contrario, desean introducir alguna variación. Señor representante del Partido Socialista Obrero Español. Nos confirmamos, señor presidente. Muchas gracias. Señor representante del Partido Aragonés. Se ratifica la propuesta. Señor representante del Partido Popular. Señor representante de la coalición electoral Convergencia Alternativa de Aragón, Izquierda Unida. Muchas gracias. No habiéndose introducido ninguna variación en la relación de candidatos, quedan proclamados los candidatos anteriormente citados y se procede a efectuar la votación para vicepresidentes de las Cortes de Aragón. Procédase por los sugieres de la Cámara a repartir las papeletas correspondientes a los señores diputados.
Repartidas las papeletas, el señor secretario llamará a los señores diputados para que entreguen su papeleta a esta presidencia para su introducción en la urna. Se recuerda a los señores diputados que en cada papeleta solo debe figurar un nombre, o don Isidoro Esteban o don Antonio Lacleta. Muchas gracias, señor secretario. Gracias, señor presidente. Doña Ángela Abós Ballarín. Don Luis Acín Bonet. Votó. Don Alfredo Arola Blanquet. Votó. Don Enrique Bernat Rollo. Votó. Don Aurelio Viarge López. Votó. Don José Voto. Ángel Biel Rivera. Para agilizar la subida es preferible subir por la derecha y bajar por la izquierda. Muchas gracias. Votó. Don Juan Antonio Bolea Foradada. Derecha, que es al revés. Es al revés. Don Antonio Ramón Muchas Porras gracias. Voto. Mariño. Don Adolfo Burriel Borque. Votó. Don Valentín Calvo Lou. Votó. Así, claro, yo es que he sido al revés, me he equivocado. Don Eugenio Calleja Voto. Martínez. Don Simón Casas Mateo. Votó. Don Norberto Caudevilla Arregui. Votó. Don Elías Ramón Cebrián Torralba. Votó. Don Manuel Enrique Conejero Benedicto. Votó. Don Sebastián Contín Pellicer. Votó. Don Ángel Cristóbal Montes. Votó. Don Emilio Eiroa García. Votó. Don Antonio Envid Irujo. Votó. Don Melchor Escudero Torres. Votó. Don Isidoro Esteban Izquierdo. Votó. Don Andrés Esteban Sánchez. Votó. Doña María Pilar Fierro Gasca. Votó. Don Isabelo Alfonso Porcén Bueno. Votó. Don Mesías Antonio Jimeno Fuster. Votó. Don Emilio Gomariz García. Votó. Don Hipólito Gómez de las Roces. Votó. Don Antonio González Triviño. Votó. Don Isidro Guía Mateo. Votó. Don Santiago Hernández Tornos. Votó. Don Fernando Joaquín Ibáñez Jimeno. Don Marcelino Votó. Iglesias Ricou. Votó. Don Fernando Lavena Gallizo. Votó. Don José Lalana Serrano. Votó. Don Santiago Lanzuela Marina. Votó. Don Gonzalo La Petra López. Votó. Don Rafael Las Marías La Cueva. Votó. Don Jesús Maestro Tejada. Votó. Don Joaquín Mayoni Casadeval. Votó. Don José Marco Verges.
Voto. Voto. Don José Antonio Martínez Val. Don José Cosme Voto. Martínez Gómez. Don Voto. José Cruz Murillo Arruego. Voto. Don Luis Navarro Elola. Don Jorge Noguera Doñate. Voto. Don Roberto Ortiz de Landazuri Solans. Don Voto. Antonio Otto Abadía. Don Jesús Pérez Laviña. Voto. Don Carlos Peruga Varela. Voto. Don Francisco Pina Cuenca. Voto. Don Ángel Voto. Pintado Barbanov. Voto, ya no sabemos cuál es la derecha ni la izquierda. ¿Ves? Yo creo que he ido, aunque Doña nadie María sabemos Inés dónde es la Cociña derecha. Pérez. Voto. Don Joaquín Ponsa Catalán. Don Benito Ros Corella. Voto. Voto. Don Francisco Javier Sáez Benito Rivera. Voto. Don Alfonso Sáenz Lorenzo. Voto. Doña María Begoña Sancho Antonio. Voto. Don José Pedro Sierra Cebollero. Don Antonio Voto. Sierra Pérez. Don Ramón Aurelio Tejedor Voto. Sanz. Voto. Don Miguel Ángel Usón Ezquerra. Voto. Don José Urbieta Gale. Voto. Doña Pilar de la Vega Cebrián. Voto. Don José María Lluvero Burillo. Voto. Don Ángel María Muzás Rota. Voto. Don José María Orús Zamora. Voto. Don Antonio Lacleta Pablo. Voto. Finalizada la votación para la elección de vicepresidentes, se procede a realizar el escrutinio que tendrá lugar de forma análoga que se ha realizado la de presidente. Don Antonio Lacleta Pablo. Don Antonio Lacleta Pablo. Don Antonio Lacleta Pablo. Don Isidoro Esteban Izquierdo. Don Isidoro Esteban Izquierdo. Don Isidoro Esteban. Don Antonio Lacleta Pablo. Don Isidoro Esteban. Don Antonio Lacleta Pablo. Don Isidoro Esteban. Don Isidoro Esteban Izquierdo. Don Isidoro Esteban. Don Antonio Lacleta Pablo. Don Isidoro Esteban Izquierdo. Don Isidoro Esteban Izquierdo. Don Antonio Lacleta Pablo.
Don Isidoro Esteban. Don Isidoro Esteban. Don Isidoro Esteban Izquierdo. Don Antonio Lacleta Pablo. Don Isidoro Esteban Izquierdo. Don Isidoro Esteban. Don Isidoro Esteban Izquierdo. Don Antonio Lacleta Pablo. Don Antonio Lacleta Pablo. Don Antonio Lacleta Pablo. En blanco. Don Isidoro Esteban. Don Antonio Lacleta Pablo. En blanco. Don Antonio Lacleta Pablo. Don Isidoro Esteban Izquierdo. Don Antonio Lacleta. Don Antonio Lacleta Pablo. Don Antonio Lacleta Pablo. Isidoro Esteban. Don Antonio Lacleta Pablo. Don Isidoro Esteban Izquierdo. Don Isidoro Esteban Izquierdo. Don Isidoro Esteban. Don Antonio Lacleta. Don Antonio Lacleta Pablo. 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 Don Isidoro Esteban Izquierdo. Don Isidoro Esteban. Don Antonio Lacleta Pablo. Don Antonio Lacleta Pablo. Don Isidoro Esteban. Don Antonio Lacleta Pablo. Don Antonio Lacleta Pablo. Don Isidoro Esteban Izquierdo. Don Isidoro Esteban Izquierdo. Don Antonio Lacleta Pablo. Don Isidoro Esteban. Don Antonio Lacleta. Don Antonio Lacleta Pablo. En blanco. Don Antonio Lacleta Pablo. Don Antonio Lacleta. Don Antonio Lacleta Pablo. Don Isidoro Esteban. Don Isidoro Esteban. Don Antonio Lacleta Pablo. Don Isidoro Esteban Izquierdo.
El resultado de la votación es el siguiente. Diputados presentes, 67. Votos obtenidos por el diputado don Antonio Lacleta Pablo, 34. Votos obtenidos por el diputado don Isidoro Esteban Izquierdo, 30. Votos en blanco, 3. En consecuencia, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 del reglamento de la Cámara, queda proclamado vicepresidente primero de las Cortes de Aragón el diputado don Antonio Lacleta Pablo y vicepresidente segundo el diputado don Isidoro Esteban Izquierdo. Efectuada la elección de los vicepresidentes primero y segundo de las Cortes de Aragón, se procede a continuación a la elección de los secretarios primero y segundo de la Cámara. En consecuencia, procédase por los representantes de las distintas formaciones políticas presentes en la Cámara a comunicar a esta presidencia el nombre de su candidato o candidatos a secretario. ¿5 minutitos? ¿No? No. Eso digo yo. Sí, sí. No lo que queráis. ¿Continuamos? 5 minutos también. 5 minutos. ¿Pasamos 5 minutos o qué? Lo que queráis, lo que me digáis. ¿No? ¿Sí o no? ¿5 minutos? ¿Continuamos? Si no hay inconveniente, ¿continuamos? Pues continuamos. Una vez recabados de las diferentes formaciones políticas que componen esta Cámara, los candidatos de cada una de ellas a la Secretaría de las Cortes de Aragón, quedan proclamados los siguientes candidatos propuestos. Por el Partido Socialista Obrero Español, don Francisco Pina Cuenca. Por el Partido Aragonés, don Norberto Caudevilla Arregui. Por el Partido Popular, don Norberto Caudevilla Arregui. Por la Coalición Convergencia Alternativa de Aragón, Izquierda Unida, don José Antonio Martínez Val. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 35 del reglamento de la Cámara, procede ahora solicitar de cada uno de los representantes de las formaciones políticas presentes en esta Cámara que manifiesten si se ratifican en su propuesta de candidato a las secretarías de las Cortes de Aragón o si por el contrario desean introducir alguna variación. Señor representante del Partido Socialista Obrero Español. Nos ratificamos, señor presidente. Señor representante del Partido Aragonés. Nos ratificamos en la propuesta de candidato. Señor representante del Partido Popular. Señor representante de la Coalición Convergencia Alternativa Convergencia Alternativa de Aragón, Izquierda Unida. Mucho más fácil. Nos ratificamos. Muchas gracias. No habiéndose introducido ninguna variación en la relación de candidatos, quedan proclamados los anteriormente citados, procediéndose a la votación para la elección de secretarios primero y segundo de las Cortes de Aragón. Procédase, por los sugieres, a repartir las correspondientes papeletas a los señores diputados.
Francisco Pina Cuenca. Voy a repetir yo que es... Supongo que estará primero. Yo creo que te debes quedar ya abajo para subir a sus subes aquí. Me ha dicho que sube, que después subirán todos. Repartidas las papeletas, el señor secretario procederá a llamar a los señores diputados para que entreguen su papeleta a esta presidencia para su introducción en la urna. Se recuerda a los señores diputados que en cada papeleta solo puede figurar un nombre y que los candidatos son, por el Partido Socialista Obrero Español, don Francisco Pina Cuenca; por el Partido Aragonés, don Norberto Caudevilla Arregui; por el Partido Popular, don Norberto Caudevilla Arregui; y por la Coalición Electoral Convergencia Alternativa de Aragón Izquierda Unida, don José Antonio Martínez Val. El señor secretario puede empezar a llamar a los señores diputados. Doña Ángela Abós Ballarín. Don Luis Acín Bonet. Votó. Don Alfredo Arola Blanquet. Votó. Don Enrique Bernat Rollo. Votó. Don Aurelio Viarge López. Don José Ángel Biel Rivera. Votó. Don Juan Antonio Bolea Foradada. Don Antonio Ramón Borraz Ariño. Votó. Votó. Don Adolfo Burriel Borque. Votó. Don Valentín Calvo Lou. Votó. Don Eugenio Calleja Martínez. Votó. Don Simón Casas Mateo. Votó. Don Norberto Caudevilla Arregui. Don Elías Ramón Votó. Cebrián Torralba. Don Manuel Enrique Votó. Conejero Benedicto. Don Sebastián Contín Pellicer. Votó. Don Ángel Cristóbal Votó. Montes. Votó. Don Emilio Eiroa García. Votó. Don Antonio Envid Irujo. Votó. Don Melchor Escudero Torres. Votó. Don Isidoro Esteban Izquierdo. Votó. Don Andrés Esteban Sánchez. Votó. Doña María Pilar Fierro Gasca.
Don Isabelo Alfonso Forcén Nueno. Voto. Don Mesías Antonio Voto. Jimeno Fuster. Voto. Don Emilio Gomariz García. Don Hipólito Gómez de las Voto. Roces. Don Antonio González Triviño. Don Isidro Guía Mateo. Don Santiago Hernández Tornos. Voto. Don Fernando Joaquín Ibáñez Jimeno. Voto. Don Marcelino Iglesias Ricou. Voto. Don Fernando Lavena Gallizo. Voto. Don José Lalana Serrano. Don Santiago Lanzuela Marina. Voto. Don Gonzalo La Petra López. Voto. Don Rafael Las Marías La Cueva. Voto. Don Jesús Maestro Tejada. Don Voto. Joaquín Mayonit Casadeval. Voto. Don José Marco Verges. Voto. Don José Antonio Martínez Val. Don José Cosme Martínez Voto. Gómez. Don José Cruz Murillo Arruego. Voto. Don Luis Navarro Elola. Voto. Don Jorge Noguera Doñate. Voto. Don Roberto Ortiz de Landazuri Solans. Don Antonio Otto Abadía. Voto. Don Jesús Pérez Laviña. Voto. Don Carlos Peruga Varela. Gracias. Voto. Don Francisco Pina Cuenca. Don Ángel Pintado Barbanó. Voto. Doña María Inés Pociña Pérez. Voto. Don Joaquín Ponsa Catalán. Voto. Don Benito Ros Corella. Voto. Don Francisco Javier Sáez Benito Rivera. Voto. Don Alfonso Sáenz Lorenzo. Voto. Doña María Begoña Voto. Sancho Antonio. Don José Pedro Sierra Voto. Cebollero. Don Antonio Sierra Pérez. Voto. Don Ramón Aurelio Tejedor Sanz. Voto. Don Miguel Ángel Usón Ezquerra. Voto. Don José Voto. Urbieta Gale. Doña Pilar de la Vega Cebriano. Voto. Voto. Don José María Lluvero Burillo. Voto. Voto. Don Ángel María Muzás Rota. Voto. Don José María Orús Zamora. Voto. Don Antonio Lacleta Pablo. Voto. Finalizada la votación para la elección de secretarios, se procede a realizar el escrutinio que tendrá lugar de forma análoga que las veces anteriores. Don Norberto Caudevilla Arregui. Don Francisco Pina Cuenca. Don Norberto Caudevilla Arregui. Don Francisco Pina Cuenca. Don Francisco Pina. Don Norberto Caudevilla Arregui.
Don Norberto Caudevilla Arregui. Don Francisco Pina. Don Francisco Pina. Norberto Caudevilla Arregui. Don Francisco Pina Cuenca. Don Francisco Pina Cuenca. Don Francisco Pina Cuenca. Don Norberto Caudevilla Arregui. Don Francisco Pina Cuenca. Don Francisco Pina. Don Norberto Caudevilla Arregui. Don Francisco Pina Cuenca. Don Francisco Pina. Don Norberto Caudevilla Arregui. Don Francisco Pina Cuenca. Don Francisco Pina Cuenca. Don Francisco Pina Cuenca. Don Norberto Caudevilla Arregui. Don Norberto Caudevilla Arregui. Don Norberto Caudevilla Arregui. Don Francisco Pina. Don José Antonio Martínez Val. Don José Antonio Martínez Val. Don Norberto Caudevilla Arregui. Don Norberto Caudevilla. Don Norberto Caudevilla Arregui. Don Norberto Caudevilla. Don Francisco Pina Cuenca. Don Norberto Caudevilla Arregui. Don Francisco Pina Cuenca. Don Francisco Pina Cuenca. Don Norberto Caudevilla Arregui. Don Norberto Caudevilla. Don Norberto Caudevilla Arregui. Don Francisco Pina Cuenca. Don Norberto Caudevilla Arregui. Don Francisco Pina. Don Norberto Caudevilla. Don Norberto Caudevilla Arregui. Don Norberto Caudevilla. Don Francisco Pina. Don Francisco Pina Cuenca. Don Francisco Pina Cuenca. Don Norberto Caudevilla Arregui. Don Norberto Caudevilla Arregui. Don Francisco Pina Cuenca. Don Norberto Caudevilla Arregui. Don Norberto Caudevilla Arregui. Don Norberto Caudevilla. Don Francisco Pina Cuenca. Don Francisco Pina. Don Norberto Caudevilla Arregui. Don José Antonio Martínez Val. Don Norberto Caudevilla Arregui. Don Norberto Caudevilla. Don Norberto Caudevilla Arregui. Don Norberto Caudevilla Arregui. Don Francisco Pina. Don Norberto Caudevilla. Don Francisco Pina Cuenca. Don Francisco Pina.
33. 34, 33. Era... El resultado de la votación es el siguiente. Diputados presentes, 67. Votos obtenidos por el diputado don Norberto Caudevilla Arregui, 34. Votos obtenidos por el diputado don Francisco Pina Cuenca, 30. Votos obtenidos por el diputado don José Antonio Martínez Val, 3. En consecuencia, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 del reglamento de la Cámara, queda proclamado secretario primero de las Cortes de Aragón el diputado don Norberto Caudevilla Arregui y secretario segundo el diputado don Francisco Pina Cuenca. Don Ángel Cristóbal Montes, como presidente electo de las Cortes de Aragón, acérquese al estrado para proceder al acto de juramento o promesa. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidente primero de las Cortes de Aragón con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como honra fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de la Comunidad Autónoma de Aragón. guardar y hacer guardar la Constitución
A continuación, se va a proceder a tomar juramento promesa a los señores diputados, a cuyo efecto, una vez pronunciada por esta presidencia la fórmula de juramento promesa, serán llamados por el señor secretario primero, por orden alfabético, los cuales, al ser nombrados, deberán responder sí juro o sí prometo. La fórmula interrogatoria es la siguiente. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputado a Cortes de Aragón, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de la Comunidad Autónoma de Aragón? Doña Ángela Abós Bañarín. Don Luis Acín Bonet. Don Alfredo Arola Blanquet. Don Enrique Bernat Rollo. Don Aurelio Viarge López. Don José Ángel Biel Rivera. Don Juan Antonio Bolea Foradada. Don Antonio Ramón Porraz Ariño. Don Adolfo Burriel Borque. Don Valentín Calvo Lou. Don Eugenio Calleja Martínez. Don Simón Casas Mateo. Don Elías Ramón Cebrián Torralba. Don Manuel Enrique Conejero Benedicto. Don Sebastián Contín Pellicer. Don Emilio Eiroa García. Don Antonio Envid Irujo. Don Melchor Escudero Torres. Don Andrés Esteban Sánchez. Doña María Pilar Fierro Gasta. Don Isabelo Alfonso Forcén Bueno. Don
Mesías Antonio Jimeno Fuster. Don Emilio Gomariz García. Don Hipólito Gómez de las Roces. Don Antonio González Triviño. Don Isidro Guía Mateo. Don Santiago Hernández Tornos. Don Fernando Joaquín Ibáñez Jimeno. Don Marcelino Iglesias Ricou. Don Fernando Lavena Gallizo. Don José Lalana Serrano. Don Santiago Lanzuela Marino. Don Gonzalo La Petra López. Don Rafael Las Marías La Cueva. Don Jesús Maestro Tejada. Don Joaquín Magioni Casadevall. Don José Marco Verges. Don José Antonio Martínez Val. Don José Cosme Martínez Gómez. Don José Cruz Murillo Arruego. Don Ángel María Muzas Rota. Don Luis Navarro Elola. Don Jorge Noguera Doñate. Don Roberto Ortiz de Landázuri Solans. Don José María Orús Zamora. Don Antonio Otto Abadía. Don Jesús Pérez Laviña. Don Carlos Peruga Varela. Don Ángel Pintado Barbanoj. Doña María Inés Pociña Pérez. Don Joaquín Ponsa Catalán.
don Benito Ros Corella, don Francisco Javier Sáez Benito Rivera, don Alfonso Sáez Lorenzo, doña María Begoña Sancho Antonio, don José Pedro Sierra Cebollero, don Antonio Sierra Pérez, don Ramón Aurelio Tejedor Sanz, don Miguel Ángel Usón Ezquerra, don José Urbieta Galé, doña Pilar de la Vega Cebrián, don José María Lluvero Murillo, Verificada la promesa o juramento por parte de los señores diputados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.2 del reglamento de esta Cámara, quedan formalmente constituidas las Cortes de Aragón en su tercera legislatura. Señor presidente, diputados, ¿me van a permitir esta licencia? Es una licencia cordial, que baje al lugar, y lo hago como deferencia a ustedes, al lugar donde tantas veces he hablado con una u otra suerte, con uno u otro aplauso, pero que baje a este lugar entrañable, para mí, el más importante de la Cámara, donde se dicen las cosas. Aunque esté a un nivel inferior, para mí este es el lugar señero de la Cámara. El atril, el lugar donde los señores diputados cuentan a la Cámara y a la región y a Aragón lo que tienen que contar. Señores diputados, pidiéndoles perdón por esta licencia, que sé que entienden, quiero hacerles de entrada un reclamo. Ustedes me han elegido diputado, ustedes son los culpables de esta elección del nuevo presidente en la tercera legislatura de las Cortes. Probablemente me pasan ustedes de la política activa a la política pasiva, lo cual tampoco es malo. Yo ya soy casi un dinosaurio en la política aragonesa, lleno de heridas, he librado 100 batallas con distinta suerte, no he podido decir, como decía Churchill, os conduciré de derrota en derrota a la victoria final. No he podido decirlo, pero aquí estoy en un cargo honroso, en un puesto honroso, cual es el de presidente de la Cámara, el órgano de representación de los aragoneses. Este pase, quizá, de la política activa a la política pasiva, supone, quizá, también, el jubilar o el cuasi jubilar a un viejo y gastado elefante de la política aragonesa, que sería quien les habla. Voy a intentar que al menos en ese puesto, honroso puesto de político pasivo, como luego les diré, pueda brindar quizá mi último servicio a la política aragonesa. 2 presidentes ha tenido esta Cámara. Iniciamos la tercera legislatura. El primero, del Partido Socialista, don Antonio Inviz, le cupo la tarea difícil de poner en marcha la institución.
Lo hizo con seriedad, con rigor, con precisión casi germánica. Y la Cámara arrancó, y arrancó bien. El segundo presidente, el entrañable Juan Montserrat, le tocó la segunda etapa de flexibilizar, de humanizar, de distendir la Cámara, y lo ha hecho con amor, con entrega, con ese talante tan especial de los hombres buenos, de los hombres a flor de suelo, de los hombres que no aspiran a remontarse nunca en nada, pero que jamás se entremezclan con el barro. Los dos fueron hace muchos años alumnos míos en la Facultad de Derecho, y el maestro, entre comillas, el profesor, el maestro hereda a los discípulos y aprende de los discípulos, lo cual no es nada nuevo. Me ha pasado y me está pasando, y espero que me siga pasando, que yo aprendo más de mis alumnos que mis alumnos de mí. Por suerte para mí. Yo los heredo, no sé si sabré estar a la altura de las circunstancias y alcanzar el alto listón que ambos han dejado en esta Cámara. Yo vengo de la universidad, no es ninguna sorpresa, no es ninguna novedad, soy un profesor. No me atrevería a decir el viejo profesor porque sonaría a plagio y desde luego habría una gran distancia en disfavor mío. Soy simplemente un profesor. Lo mío ha sido siempre los alumnos y la investigación jurídica plasmada en algunos libros, pero adorado siempre, cubierto siempre, por una faceta política, por una vertiente política que siento en profundidad y que me parece para mí indeclinable. Yo considero que el hombre, sea cual sea su actividad, sea cual sea su profesión, sea cual sea su cometido, sobre todo en esta democracia nuestra, que todavía está tierna y joven, y en este país nuestro, no dado a la participación política por razones que sería muy largo enumerar, yo creo que aquellos que sentimos la llamada de la política, que por desgracia no somos muchos, aquellos que sentimos la necesidad de dedicar una parte de nuestras vidas, de nuestras energías, de nuestra entrega a esta labor sublime de edificar la democracia en España, de dotarnos de un régimen de libertad serio, seguro, afincado, yo creo que es una llamada que no podemos desoír. Es un desafío y es un reto y es una exigencia que no podemos postergar. Y a pesar de que ahora la política no se lleva mucho, de que la política no está bien vista y que de los políticos parece que somos el último estrato social, a pesar de eso yo creo que nadie debe desanimarse. Todos nos hemos equivocado en ocasiones, pero ahora la verdad, la clase política española, el sector político español, yo creo que saca en general un aprobado muy elevado, un aprobado muy alto. Ha preponderado la entrega, ha preponderado el trabajo, ha preponderado la convicción, ha preponderado el sacrificio sobre casos anómalos que se dan en todas partes. Lo que pasa es que en este país a veces lo anómalo, lo singular, tiende a transformarse en regla general y en medida para medir a todos. Y eso no es correcto, eso no es justo. La política no es un arte malsano. La política no es la peor de las profesiones o la actuación o la actividad de aquellas personas que no logran desenvolverse en otros medios. La política es una serena, una seria, una convencida entrega al servicio de los demás, a la cosa pública. Decía Max Weber, y esto es algo que se ha repetido siempre y que se dará, y que no debe escandalizarnos, que hay dos clases de políticos: el político que vive de la política y el político que vive para la política. Yo estoy convencido de que hay una mayoría de políticos españoles que no viven de la política, sino que viven para la política. Y mientras eso se dé, mientras eso exista cualquier otra circunstancia, cualquier otro acontecer, yo creo que es letra menuda y no debe desanimarnos a nadie. En el plano estrictamente personal, y perdonarme este estilo quizá un tanto fuera del protocolo, del rito de un acto solemne como este, pero ya me conocéis los que me conocéis y sabéis que yo no soy capaz de transformar en ritual nada, y no porque desprecie el rito, la forma, sino porque creo que hay un factor humano, un factor entrañable que debe preponderar sobre cualquier condición ornamental. De mí se ha dicho hace pocos días que por fin Ángel Cristóbal llega a ser presidente de algo. Bueno, este algo es la Cámara y no es un algo cualquiera. Y yo creo que se equivocan, pero no quiero decirlo como reclamación, sino simplemente como un matiz de ignorancia de una persona, de ignorancia bien intencionada.
Yo no soy por fin presidente de algo. Yo no he peleado nunca, y los que me conocen de una y otra tolda podrán dar fe, yo no he peleado nunca por los cargos. Los he eludido, aunque siempre he sentido el temor de que en un momento determinado no debería decir no, o no me dejarían decir no, y ese momento, por desgracia, se ha consumado. Este momento es precisamente, en que no podía decir no, y en que no me dejarían decir no. Pero no porque aspirase a este cargo ni a ningún otro. No he peleado por ningún cargo, no me interesan los cargos, no me han interesado nunca los cargos, a pesar de que me he postulado a algunos de ellos, pero por exigencias del guión. Y al final, cuando no sacaba el cargo, yo me sentía tremendamente satisfecho y en lo personal se entiende, nunca en lo político, y tremendamente liberado. Por eso, y perdónenme usted esta confesión, por eso voy a hacer un quiebro, el estilo es el hombre. No voy a abandonar la universidad. Voy a continuar dando mis clases y escribiendo mis libros, ya van 23, porque no existe incompatibilidad funcional con la presidencia de estas Cortes, sino tan solo incompatibilidad retributiva. Y en consecuencia yo anuncio ya que renuncio al sueldo de presidente de esta Cámara, seré tratado igual que cualquier otro diputado a efectos retributivos y, por tanto, continuaré con mi remuneración, con mi trabajo de catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza. Pero que nadie vea en esto un signo de desprendimiento general o generosidad. Es un acto tremendo de egoísmo por mi parte, y creo que los que me conocen lo entienden sin mayor explicación. Es quizá el mayor acto de egoísmo que puedo cometer. Pido disculpas a los honorables miembros de esta Cámara. Yo soy un hombre de partido, de muchos años de partido. Curiosamente, empecé mi singladura en el mundo de la docencia y en el mundo de la política al mismo tiempo, hace 32 años. En octubre del año 59, recién salido de España, empecé a dar mi primer curso de Derecho Romano y de Derecho Civil en la Universidad Central de Venezuela, y ese mismo año, 1959, ingresaba en Acción Democrática, un partido social liberal de Venezuela. Iniciaba una larga singladura en la que he compaginado siempre ambas cosas, la militancia en el partido y mi actividad universitaria, y espero continuar haciéndolo, y no creo que haya ningún problema. Soy hombre de partido y, por lo tanto, me atengo al partido, donde me diga el partido y lo que me señale el partido. Por lo tanto, votaré aquí con mi partido y por mi partido, como es natural. Máxime cuando uno no puede permitirse el lujo, porque estamos justos, 34, 33. Nadie puede permitirse el lujo de decir, yo en este momento me salgo de la votación. No podré hacer lo que hacía Peces Barba el año 83, que con 202 diputados se pudo permitir el lujo de abstenerse en las votaciones. Yo no podré permitirme ese lujo y obviamente actuaré como hombre de partido. Pero advertido esto, señalado esto, lo importante no es señalar, que eso es obvio, lo importante es señalar que soy presidente de estas Cortes. Que estas Cortes representan al pueblo aragonés, a todo el pueblo aragonés, y que en consecuencia seré presidente de todos y nunca el color partidista matizará mi actuación institucional. Y estoy seguro, estoy completamente convencido de que este va a ser el comportamiento de la mesa por entero. Cada uno representamos a un partido y cada uno tendrá en su mente los intereses, la conveniencia partidista, porque ese es el juego democrático, eso no es nada malo, esa es. Si en democracia alguien se olvidara que representa a un partido, le haría daño a la democracia, porque la democracia es fundamentalmente el juego de partidos, la esencia. Ha dicho Conmager en Estados Unidos que sería más fácil prescindir de la Constitución que de los partidos. Y de los partidos se puede prescindir no solo cuando no se los toma en cuenta, sino cuando los hombres de partido no actúan como hombres de partidos. Hay que actuar como hombres de partido. Pero yo estoy seguro que una vez hecha esa advertencia, tanto el presidente como los demás miembros de la Cámara, cuando actuamos en la mesa, tendremos en mente fundamentalmente la institución. Cubierta la cuota de partido, la cuota política de partido, tendremos en la cabeza, en nuestra actuación, en nuestro corazón y en nuestra voluntad, fundamentalmente el interés de la institución, de esta institución que necesita ciertamente de ese interés. Mi cometido, por tanto, fundamental, aunque a alguno le pueda resultar paradójico, y ahora lo explico, va a ser de concordia, de negociación, de diálogo, de consenso y de búsqueda del compromiso. En definitiva, de hacer realidad esa definición que dio Berker hace algún tiempo y que quizá, a mí es la que más me gusta, de las muchas que hay, que quizá es la mejor definición de la democracia.
Gobernar en democracia, dice, es el gobierno mediante la discusión. Hay que discutir. ¿Y dónde se discute mejor que en ningún sitio? Aquí. Este es el lugar natural de la discusión. Aquí discutiremos y aquí buscaremos los consensos, los acuerdos, los acercamientos, los compromisos. Y estoy seguro que en muchos casos lo alcanzaremos. Y lo alcanzaremos porque todos y cada uno de nosotros coincidimos en lo fundamental. Estamos de acuerdo en lo fundamental. El que fue ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña ya hace muchos años, Lord Balfour, dijo en alguna ocasión que los ingleses podemos permitirnos el lujo de pelear entre nosotros porque estamos de acuerdo en lo fundamental, porque coincidimos en lo fundamental. Y aquí pasa, a pequeño nivel, a escala reducida, pasa 3/4 de lo mismo. Los hombres y mujeres que estamos aquí coincidimos en lo fundamental, estamos de acuerdo en las verdades básicas del sistema democrático. Patrocinamos los mismos módulos, las mismas ideas, los mismos principios, aunque tengamos distinta adscripción ideológica y militemos en distintos partidos. Y como estamos de acuerdo en lo fundamental, podemos permitirnos el lujo de pelear, y bien que hemos peleado durante esta segunda legislatura, y a lo mejor peleamos también durante la tercera, porque eso es la sal, eso es la salsa de la institución parlamentaria. Pelearemos todo lo que haga falta, pero estaremos de acuerdo en lo fundamental. Y por lo tanto nos concertaremos, nos pondremos de acuerdo, celebraremos el compromiso como fruto excelso, como fruto sublime de una actividad parlamentaria. La democracia, y no tengo por qué explicároslo, y desde luego no puedo actuar como profesor en esta materia, ni mucho menos, la democracia es un delicado equilibrio, un delicado juego de poderes. Es, en definitiva, como dice Norberto Bobbio, las reglas del juego. En las reglas del juego coincidimos todos. La regla del juego es el principio de la mayoría, que es el norte, la estrella tutelar del sistema democrático. En las reglas de juego estamos de acuerdo todos. Y como estamos de acuerdo, podemos permitirnos el lujo, como decía Lord Balfour, de disentir, porque democracia es poder elegir entre el consenso y el disenso. De disentir porque sabemos que nunca romperemos el edificio, que nunca romperemos el esquema. William James, el padre del pragmatismo norteamericano, decía que la democracia es un tipo de negocio sublime, en el que se hace alguna cosa seguida de una pausa para ver quién protesta. Luego se intenta remediar la protesta lo mejor que se pueda hasta que otro protesta. Ese es el sistema, esas son las reglas del juego. La democracia es el derecho a protestar, y aquí hemos protestado y seguiremos protestando cada uno de nuestra óptica. Pero precisamente porque nuestros gobernantes son demócratas, resolverán la propuesta, estarán atentos a la propuesta, solucionarán la protesta hasta que se presente la siguiente. Y ese es el juego eterno del devenir democrático. Dos cometidos, y con esto termino, señores diputados, dos cometidos, aparte de este genérico que les acabo de señalar, contemplará este presidente y tratará de insuflar en la mesa y de transmitir al Pleno a los señores diputados. Primero, dar a conocer las Cortes de Aragón. Las Cortes de Aragón, y lo digo con dolor, es una institución casi desconocida. Toda vez a estas alturas, después de 2 legislaturas de 8 años íntegros, y no precisamente la gente de bajo nivel cultural, sino universitarios y personas con alto nivel profesional, todavía no saben lo que es un diputado a Cortes, todavía no conocen en porcentajes muy altos ¿qué son las Cortes de Aragón? La gente te dice, te felicito porque te han elegido diputado a la Diputación General de Aragón. Confunden el Ejecutivo con el Legislativo. Las Cortes de Aragón no han logrado, en cuanto institución viva, en cuanto institución expandida a lo largo y a lo ancho de Aragón, no han logrado llegar a conocimiento de los aragoneses. Yo creo que este es un reto que tenemos todos, no el presidente, todos. Expandir el conocimiento, extender el conocimiento, hacer llegar el conocimiento de que el sistema democrático aragonés, fiel reflejo del español, se asienta en unas Cortes, que es la matriz, que es el origen, que es la fuente, y en un Ejecutivo nacido de él y responsable ante él, a cuyo presidente le corresponde la representación de la comunidad autónoma, el presidente del Ejecutivo regional. Pero que ese es un juego indeclinable y que no cabe confundir ni mezclar Cortes y Diputación, que el Ejecutivo y el Legislativo, igual que pasa a nivel del Estado, tienen su propio juego, tienen su propia incardinación, tienen su propia relación, y hace falta que estas Cortes de Aragón, esta gran desconocida institución, trascienda a la población, trascienda a la ciudadanía y tengan todos un conocimiento cumplido de su naturaleza, de su función y de su misión. Y para ello no hace falta, y estos días releía el discurso del primer presidente de estas Cortes, Antonio Enviz, cuando
después de declarar constituidas la primera legislatura, decía que las Cortes de Aragón, que entonces se acaban de constituir, no era la corte medieval, no eran las cortes de los estamentos, de los brazos del medievo, esas cortes aragonesas de tanta prosapia, de tanta tradición, de tan larga trayectoria. Eran las nuevas cortes del Estado democrático, del Estado descentralizado, del Estado de las autonomías, con todas las implicaciones que emanan de la Constitución y del Estatuto. Y eso es así, esa es la pura y escueta verdad. Pero tuvimos unas cortes también en esta región, unas cortes históricas intrasladables ciertamente. Tuvimos unas cortes, y la leyenda cuenta, y puede que sea verdad, que Simón de Montfort, cuando estuvo en Aragón y cuando regresó después a Gran Bretaña, y en 1265 llamó al Parlamento inglés, aparte de los pares y de los prelados que ya estaban, los brazos tradicionales, a 2 ciudadanos por cada villa y a 2 caballeros por cada condado. Dicen los politólogos que ahí arranca la Cámara de los Comunes, y la Cámara de los Comunes inglesa, como he sabido, es la piedra angular del sistema democrático occidental, y la leyenda dice, la tradición dice, que Simón de Montfort se inspiró en las Cortes aragonesas. Si tal fuere, desde luego nuestro sello de hidalguía, nuestro sello de tradición, nuestras raíces serían tan profundas o más que la de las propias cámaras de los comunes. No pretendamos ponernos ninguna medalla, pero ahí está el dato, ahí está la anécdota. El otro cometido que me propongo luchar por él y tratar de transmitir a todos los miembros de la mesa y de esta Cámara es darle la máxima altura, el máximo respeto, la máxima dignidad y el máximo brillo a esta Cámara. Que ésta sea una academia del buen hacer político. La elegancia es fundamental en la vida. La elegancia política, esa elegancia que nunca debería perderse, es una de las claves del buen actuar político. Se puede ser fervorosamente político y partidista, se puede ser acremente político y partidista, se puede ser agresivamente, y eso es bueno, y os lo dice alguien que ya sabéis que en determinado momento es agresivo, o fue agresivo, porque ya no me dejarán, es obvio. Se puede ser lo que sea, pero nunca se debe perder la elegancia. La elegancia en todo en la vida es el señalamiento, el matiz diferencial, el punto de separación entre lo bien hecho y lo mal hecho, entre lo presentable y lo impresentable, entre lo de recibo y lo no de recibo. Y yo pelearé porque esa elegancia en los modos, en las maneras, en el estilo, en el comportamiento, se instauren todavía más, que ya existe, se instauren todavía más en esta Cámara y cobre carta de naturaleza en ella. Que esta sea una escuela de altos políticos. Y yo creo que a veces, y yo he reflexionado muchas veces, a veces no nos damos cuenta lo que supone la existencia de unas Cortes de Aragón como escuela de alta política, como escuela de formación de políticos. Aquí está la arena política, aquí está la palestra, aquí es donde se hacen, donde se han hecho y donde se harán los futuros líderes políticos aragoneses. Aquí es donde nos jugamos los cuartos. Este atril, este proscenio, aquí es donde se hace el juego político aragonés, donde se cruzan los discursos, donde se cruzan los programas, donde se hacen los planteamientos. Y esto debe ser la escuela de esos altos políticos, la escuela de esa clase política aragonesa que ya existe en buena medida, pero que debería ser mucho más extensa, mucho más amplia, mucho más profunda y orlada todavía de mejores cabezas. Llegar a eso que decía Max Weber del político democrático como un señor con altura de miras y sentido de la responsabilidad. Esa altura de miras, ese sentido de la responsabilidad es lo que debe caracterizar, lo que debería caracterizar nuestra actuación política y, desde luego, este presidente peleará en ese sentido. Y, finalmente, esta tiene que ser una casa en la que los aragoneses se sientan representados, partícipes y actores. Esta es la casa del pueblo aragonés, esta es la casa donde se plasma, donde se da la soberanía aragonesa, y esta es la casa donde, al actuar nosotros, actúa y debe actuar el pueblo aragonés y sentirse representado, dignamente representado por nosotros. Y después de esta pequeña confesión atípica, no ritual, después de esta entrañable para mí contacto que quizá ya no podré hacerlo en otras ocasiones, a caballo todavía entre la presidencia y el político tradicional y el antiguo portavoz, yo os doy la bienvenida a esta casa, espero trabajar con vosotros, a la vera de vosotros, junto con vosotros, y espero que esta actuación conjunta sea para lo único que tiene que ser y sirva para lo único que tiene que servir, para hacer mejor nuestra democracia y para atender cumplidamente a los intereses de siempre, a los permanentes, a los objetivos, a los constantes, a los que son de todos, intereses de Aragón. Muchas gracias.
último trámite, se levanta la sesión.